a comenzar. Ok, mis líderes, bienvenidos a la grabación de esta segunda sesión de nuestro círculo de lectura del Club de Liderazgo. Continuamos con la lectura del libro de Eric Fromm, El arte de amar. Quisimos cerrar con esta obra este 2024 para reconfigurar algunos conceptos previo a nuestro evento de cierre que va a ser presencial el día sábado 21 para cerrar el año con nuestro programa que ya tenemos del 2018, Visión Next Year. Este año va a ser Visión 2025. Es un evento que año tras año lo hacemos con dos o tres visiones distintas. Es decir, hacemos dos o tres eventos, dependiendo, uno exclusivamente para realizar el plan para el siguiente año. La mayoría de los años usamos, y este año vamos a repetir, el uso de la pirámide de objetivos, por ser una de las herramientas más poderosas que conozco, la Una vez ahí. creación de visiones de largo plazo y de objetivos de gran trascendencia. Entonces, este año repetimos porque el año que viene, a pesar de los pronósticos no muy buenos de muchas personas por ahí, yo sí considero que el año que viene va a ser un año de profundas oportunidades, y para profundas oportunidades tenemos que tener un plan bien desarrollado. No solamente vamos a trabajar el próximo año, es decir, no solamente vamos a establecer metas y objetivos con la pirámide de objetivos, sino que también vamos a hacer un trabajo de introspección para revisar aquellas personas que han venido año tras año haciendo la visión próximo año, para que puedan revisar cuáles fueron los objetivos que se plantearon el año pasado. De todas maneras, la gente que está en el Club de Liderazgo saben que eso lo revisamos en cada trimestre, en cada cierre de trimestre hacemos la revisión de cómo va el trimestre, de si hemos o no alcanzado las metas, los objetivos, cuáles son los, digamos, el cambio de brújula o la orientación que tenemos que tomar, o los cambios que tenemos que dar a nuestro plan del próximo año. Y adicionalmente, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, para alinear prioridades, para centrarnos y saber cuáles son las prioridades que cierran este año, cuáles de esas prioridades se mantienen para el siguiente año y cuáles van a ser las prioridades del próximo año. En esta segunda sesión, fíjense que yo pensé que este libro lo íbamos a trabajar en dos sesiones, pero esta tercera parte del libro, que Eric Fromm llama los objetivos amorosos, le dije a Eli, oye, yo creo que esta tercera parte del libro amerita, amerita una sesión exclusiva, ya que no quiero solamente tocar por encima de qué va cada uno de los cinco aspectos o de los cinco, digamos, de los cinco campos que Fromm habla como objetos amorosos, sino también quería hacer una pequeña conexión de otras teorías, de otros autores o de otros pensamientos, para poder darle un matiz más profundo aún del que le da Fromm, y también para que veamos la amplitud de los conceptos. Porque aquí es importante, mis líderes saben, los líderes que están en el club de liderazgo, los que están en la maestría, saben que parte esencial de lo que hacemos en el club es el trabajo de resignificación de conceptos. Hay conceptos que durante mucho tiempo en nuestra vida nos sirvieron, fueron valiosos, pero que en la etapa histórica que en la cual usted está viviendo ahorita puede que esos conceptos estén obsoletos y haya que de alguna manera resignificarlos. Y la resignificación de conceptos, mis líderes, es de las cosas que más les cuesta al ser humano, porque está atado con algunas creencias limitantes de que usted no puede cambiar su manera de pensar, de que si usted toma una decisión, usted tiene que morirse por esa decisión, de que si usted hizo una inversión y la inversión le está yendo mal, usted tiene que terminar de perder todo el dinero porque usted no se puede salir, que si usted dio su promesa de que iba a ayudar o que iba a colaborar con alguien y de repente se da cuenta que no lo puede seguir haciendo, usted no se puede echar para atrás porque ¿qué van a decir de usted? Aquí tomamos la responsabilidad de validar constantemente y de revisar nuestros conceptos de vida para ver si alguno de esos conceptos de vida actualmente se mantiene o es el momento de resignificarlo. Caso típico, mis líderes, dos conceptos filosóficos brutalmente importantes en la vida de todos los seres humanos. Uno puede ser el del éxito,
Mi concepto de éxito, el concepto de éxito de Jimmy Canelones no se parece en nada, mi concepto actual de éxito, al concepto de éxito que yo tenía cuando estaba saliendo del colegio o cuando yo estaba terminando la universidad. ¿Ok? Pero tener claro que el concepto de Jimmy exitoso saliendo recién graduado de la universidad era totalmente distinto a lo que para mí ahorita implica ser una persona exitosa. Otro ejemplo puede ser la resignificación, otro punto importante de los conceptos de resignificación es, por ejemplo, resignificar qué significa para nosotros la libertad. ¿Ok? Porque la libertad, en la medida que nosotros vamos creciendo y vamos madurando, nos damos cuenta que es como si tuviéramos un nivel, ¿no? Responsabilidad por aquí abajo y libertad por aquí arriba. Mientras más jóvenes queremos ser más libres, sea cual sea el concepto que tenga usted de libertad, y a su vez quiero ser cada vez menos responsable de cosas. Y me doy cuenta que en la medida que voy madurando, ese concepto de libertad se va achicando en función al concepto de responsabilidad. Y cuando usted va madurando, se va dando cuenta que usted va a ser más libre en la medida en que usted sea más responsable de lo que su libertad representa y de los efectos secundarios que tenga su libertad. Usted es libre de tomar alcohol todos los días, pero usted también se tiene que hacer responsable de lo que va a ocurrir en su vida y en su entorno si usted todos los días consume alcohol. Usted puede decidir o usted tiene la libertad de consumir algún tipo de sustancias prohibidas, pero usted también tiene que hacerse responsable de lo que esa sustancia que usted está consumiendo va a hacer en su vida. No hay libertad sin consecuencias y sin hacernos responsables, mis líderes. Es un acto de madurez el poder hacernos responsables del nivel de libertad que nosotros deseamos. La libertad es costosísima, mis líderes. Por eso me da risa cuando muchas personas por ahí, sobre todo los políticos, hablan de libertad y hablan de que te van a regalar la libertad y que yo voy a luchar por ti, por tu libertad. La libertad es algo que se conquista, mis líderes, no es algo que te regala. Así que no le compren el cuentico a la gente que le dice, vota por mí, te voy a hacer libre y vas a ser más libre, porque la libertad es algo que usted se gana luchando por ella. Y la mantiene en la medida en que usted tenga la fortaleza de mantenerse libre. Esto fue un paréntesis aquí porque se desvió un poco del tema. Objetivos amorosos, tercera parte del libro. 5 objetos amorosos según Eric Fromm. El primero, el amor fraternal. El segundo, el amor materno. El tercero, el amor erótico. El cuarto, el amor a sí mismo. Y por último, el amor a Dios. Por ejemplo, cuando veamos algunos otros autores o algunas otras corrientes de pensamiento filosóficas, nos vamos a dar cuenta de que tienen estos conceptos parecidos, pero en un orden de importancia diferente. No les voy a decir cuándo va a pasar eso, pero ustedes estén atentos ahí para ver si ustedes logran hacer esa conexión entre Eric Fromm y otros autores. Por ahí conversaba con un miembro del club en un café que me tomé hace unos días y le llamaba poderosamente la atención la constante veces en la cual Eric Fromm hace referencia a Freud. Y yo le decía a Rafael, bueno, Rafa, lo que pasa es que acuérdate que Eric Fromm es psicoanalista, ¿no? Tiene como esa carrera base y la manera en que él resignificó los conceptos que aparecen en su libro tiene un alto contenido, no de psicoanálisis, pero sí de contraste con el psicoanálisis. Por eso es que toca mucho temas freudianos y por eso en algunos se acerca y en otros se aleja de las teorías de Freud. Vamos a comenzar con el primero, el amor fraternal. El amor fraternal es un amor basado en la identificación con el otro, en la sensación de pertenecer a un grupo. Es un amor desinteresado y solidario que busca el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Fíjense como aquí, cuando Fromm habla que de ese amor fraternal, de fraternidad, de amistad, tiene que ver mucho con esa sensación de pertenencia. Y aunque ahorita que lo estoy leyendo, se me prendió el foco, no lo até, lo debía haber atado también con mi querido Abraham Maslow, en esa pirámide de necesidades. Esa necesidad humana de sentirse que somos parte de algo importante está en la parte intermedia de esas pirámides de necesidades de Maslow. El doctor Stephen Covey, en sus 7 hábitos de las personas altamente efectivas,
hablaba de que las cuatro necesidades humanas eran vivir, amar, este, oye, se me fue el tercero, ahorita lo busco y si no, cuando lo edite, lo busco y lo coloco. Pero una de ellas era amar, y cuando él hablaba de ese segundo espacio de amar, Covey decía que amar va más allá de ese acto amoroso que todos conocemos, que tiene que ver con el eros, que lo va a ver, que lo vamos a ver también desde el concepto de Fromm, sino que tiene que ver más con ese sentido de pertenencia. Y en ese caso, para Covey, el sentirse perteneciente a algo importante tiene que ver con dos conceptos filosóficos, que es la filia y el agape. ¿Ok? Que es con esa sensación de decir, oye, me siento protegido, me siento que soy parte importante de algo que es más grande que yo y que mis aportes son valiosos. Entonces aquí, este amor fraternal tiene que ver con procesos de identificación, es decir, cómo me identifico yo con el otro, ¿ok? ¿Cuál es mi lugar en este espacio? ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros estudiamos, o cuando se estudia en psicología el tema de los grupos, de la psicología de las masas, no sé si ustedes escucharon en su adolescencia, lo que son contemporáneos conmigo, un término psicológico que se hizo, o estuvo muy de moda entre los 80 y los 90, que era lo que llamaban la presión de grupo, la presión social, y el cómo esa necesidad de pertenecer hacía que los jóvenes hicieran cosas un poco estúpidas, el tema de los retos. Y de hecho ahorita está pasando mucho peligrosamente en las redes sociales con el tema de los retos de las redes sociales, los retos de TikTok o los retos de Instagram, donde personas te retan a hacer cosas estúpidas, por cierto, que ponen en peligro tu bienestar, que ponen en peligro inclusive tu integridad física para demostrar no sé qué. Y uno a veces con una mentalidad un poco más madura dice, oye, como un chamo de 14 15 años va a estar haciendo ese tipo de tonterías y sabe que, bueno, sí puede que sepa que asume un riesgo, pero esa sensación de que si lo hago voy a pertenecer es importante. Ahorita se está dando un fenómeno este, que no es nuevo, pero obviamente las redes sociales lo han potenciado muchísimo, que es como esa necesidad de destacar, esa necesidad, yo lo llamo esa necesidad de ser famoso, de ser reconocido. Ahorita los chamos tienen muchísimas más ganas de ser influencer que ser una persona de valor. Y de hecho lo decía Albert Einstein en alguna de sus máximas famosas, que qué tristeza ver que ya la gente está abandonando el querer ser una persona de valor y quieren ser más bien alguien importante. ¿Ok? Y la importancia aquí es relativa, hablando de Einstein, porque no habla de la importancia dentro de la sociedad, sino el sentirse importante y sentirse alguna vez validado por el entorno, que es una de las heridas que por ahí aparece como heridas de la infancia, ¿no? Esa necesidad de ser reconocido. Y más adelante a lo mejor lo podemos de alguna manera entrelazar con los conceptos de Fromm, cuando Fromm habla del amor a sí mismo, no me quiero adelantar, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? La importancia del amor a uno mismo, que es realmente el que va a poner ese baremo o hacer que tengamos esa medida de temperatura de qué cosas son admisibles y no para poder pertenecer. Ya es una pregunta que amerita un elevado nivel de madurez, ¿no? El a costa de qué o cuánto me va a costar. Es como cuando nosotros hablamos en coaching, cuando a las personas le decimos que tienen que ser resilientes, que tienen que ser personas comprometidas con su proyecto, que tienen que ser personas que tengan aguante y que sean unas personas, algunos usan el término obstinado, ¿no? De ser personas que van a darle hasta que consigan la meta. Y eso hay que darle un refinamiento, mis líderes, porque así como hay que tener la tenacidad para no dejarse caer ante las adversidades, también tenemos que tener la tenacidad de saber cuáles son los límites de riesgo y cuáles son los límites o hasta dónde quiero llegar yo, qué es lo máximo que yo puedo arriesgar. Hay que ponernos ese límite, ¿ok? En todas las cosas que hacemos. Oye, yo quiero rebajar, yo quiero hacer dieta, yo quiero ir para el gimnasio, pero yo también tengo que tratar de, cuando hago esos cambios, tener unos baremos de hasta dónde voy a llegar, qué es lo aceptable para mí. Porque si yo empiezo a ir 4 o 5 horas diarias al gimnasio porque quiero recuperar la salud, porque quiero ser más fuerte, porque me quiero sentir mejor, pero resulta que yo trabajo por mi cuenta, yo trabajo por hora, yo le cobro a los clientes por hora, y de la noche a la mañana yo me quito la mitad de las horas de trabajo para pasar en un gimnasio, aparte del costo del gimnasio y la baja en los ingresos, pues me va a empezar a tener otros problemas que pueden ser hasta peor que el problema que tenía de sobrepeso. Entonces ahí es donde tenemos que hacer ese equilibrio de saber cuáles son los límites de mi conducta y cuáles son los límites
o cuáles son las fronteras que yo voy a delimitar de esas ganas que le voy a echar al asunto. ¿Ok? Seguimos conversando sobre el amor fraternal y aquí hay unas conexiones que yo hice, ¿ok? Con otros autores. El primero fue Confucio, hablando de este amor fraternal. El concepto confucionista de la benevolencia se relaciona con el amor fraternal, enfatizando la importancia de las relaciones humanas y sobre todo de la armonía social. Para Confucio, decía que el acto de ser benevolentes, que tiene que ver quizás en términos religiosos, también hay un concepto similar, es ese concepto de alguna manera ser misericordioso con las personas y con nuestro entorno. ¿Okay? Cuando nosotros somos unas personas benevolentes, benevolencia no tiene que ver nada con debilidad, benevolencia tiene más que ver con ese concepto empático de no ser empático por deporte o porque está de moda el concepto, sino de haber podido tener la capacidad de desarrollar el poder entender el marco de referencia de la otra persona, que es muy distinto sencillamente de ponte en los zapatos de la persona. Ese ponerse en los zapatos del otro es un concepto que en muchísimas oportunidades se malinterpreta o se malentiende, ¿ok? Porque ponerte en los zapatos del otro no es ir de alguna manera, arreglarle la vida al otro, no es de alguna manera quitarle la responsabilidad al otro, es simplemente entender la conducta o cómo la persona se está de alguna manera desenvolviendo motivado a la experiencia que está viviendo en ese momento. Un ejemplo muy simple puede ser cuando un colaborador me está bajando mucho el rendimiento y yo para ser empático como jefe trato de entender qué es lo que está pasando en la vida de Jimmy, que me está bajando un rendimiento, porque Jimmy es una persona que históricamente es un colaborador que da muy buenos resultados. Me baja la productividad, algo debe estar pasando en su vida. La empatía en este caso sería conversar con esa persona, entender y buscar la manera en la cual la empresa a través de mí, puede brindarle algún tipo de apoyo a la persona. Lo cual no quiere decir que si la persona está pasando por algún momento difícil que le está tocando de alguna manera sus finanzas, yo no voy a decir, bueno, la empresa se va a hacer cargo de absolutamente todo. Si lo puede hacer, chévere. Ojo, si podemos colaborar, pero no podemos sentar precedentes, ¿ok? En cuanto a que cada que una persona tenga un problema, yo voy y se lo resuelvo. Porque entonces, primero, hacemos a las personas mucho más débiles y segundo, hacemos que la persona pierda ese olfato o ese sentido de supervivencia, de que cuando sabe que se puede meter en un problema por esta decisión, si siempre hay alguien que le resuelve, en tal caso de que la decisión le salga mal, si usted constantemente hace negocios malos y constantemente está arriesgando el dinero y usted ve que pierde el dinero y usted va a poner un hermano y dice, ay hermano, yo hice, monté un negocio y salió mal, me asocié con Joffer y nos pusimos a vender hamburguesas y la cuestión salió malísimo y perdimos plata, entonces viene mi hermano y me ayuda, y viene un familiar de Joffer y lo ayuda, entonces si constantemente estamos cometiendo errores, no estamos midiendo las consecuencias, porque siempre va a haber alguien que me va a meter la mano, como dice uno, son demasiado benévolos, y eso lo que hace es que yo no pueda crecer como persona y me dé mis propios riesgos y saber hasta dónde puedo llegar. ¿Cuáles son esos límites que yo me tengo que poner para que mis decisiones estén al nivel de la responsabilidad que yo puedo asumir? Y en esa medida estoy siendo libre. Por eso retomo el concepto de libertad al inicio. Aristóteles, por su parte, lo veía desde el enfoque de la amistad. Y según Aristóteles, es una forma de amor fraternal basado en la virtud y en compartir bienes en común. Y esa palabrita virtud es bastante interesante porque desde la virtud es de donde nos podemos identificar, desde la virtud, desde las virtudes estoicas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que vamos a identificarnos desde la virtud, estamos hablando de que nos vamos a conectar desde los puntos positivos que tenemos. Es decir, yo voy a entregar lo más positivo que tengo yo como persona y tú vas a entregar lo mejor que tienes de ti como persona y en ese entregar lo mejor de cada uno nace una tercera entidad, como lo llamaría Freud en la psicología de las masas, que es nuestra amistad. Es como un matrimonio. Estoy yo, está mi esposa y está el matrimonio. ¿Ok? En ese matrimonio es que nosotros nos amalgamamos y nos hacemos uno. Pero nos hacemos uno en el matrimonio. Que no quiere decir que Jimmy se desdibuje y que Eli se desdibuje. Eli sigue siendo un ser humano individual, único, como lo llamaría Jung, individuado, un individuo único, y yo también.
pero cuando estamos juntos formamos esa identidad llamada pareja, ¿ok? Lo mismo pasa en este caso. Cuando hablamos del amor materno, o cuando Fromm habla del amor materno, es un amor incondicional y protector, centrado en el cuidado y la nutrición del otro. Sin embargo, Fromm advierte sobre el peligro de la sobreprotección y la dependencia que se puede dar en este tipo de amor. Y esto se ve muchísimo en el caso, por ejemplo, de las madres que durante mucho tiempo quisieron ser madres y le costó, tuvieron pérdidas o simplemente no podían quedar embarazadas y de repente después de mucho intentarlo logran ser madres y son este tipo de madres sobreprotectoras porque en su mente se crea una creencia que les limita la libertad y los hace pensar de que como me costó tanto quedar embarazada, corro el riesgo de que en cualquier momento pierda a mi hijo. Aunque el muchacho haya nacido sano, fuerte, hermoso, igualito va a tener digamos, esa pulsión de sobreprotección por lo que ella vivió para poder quedar embarazada. Entonces aquí hay un límite y de hecho los que leyeron el libro se dan cuenta de que aquí en este punto y en el punto más adelante cuando aquí están las pulsiones de las que habla Freud, que a lo mejor más adelante hablamos un poco más, pero también lo vemos un poco entrelazado cuando vayamos a ver el amor propio, el amor a sí mismo, que también Freud habla de los peligros del amor a sí mismo, porque Freud automáticamente se va por el tema del egotismo, por el tema del narcisismo. Y aquí Fromm dice, no, espérate, no necesariamente tenemos que llegar a ese extremo tóxico de ser narcisista, pero sí es importante tener un amor propio sano. Siempre me adelanto, no sé por qué. Otras conexiones que hice, fíjense que la teoría del complejo de Edipo, de la que hablaba Freud, explora la dinámica del amor materno y su influencia en el desarrollo psicológico del ser humano. Y por su parte, Jung abordó el arquetipo de la madre como uno de los 12 arquetipos principales de Jung, simbolizando la nutrición y la protección, pero también la sombra y la dependencia. Fíjense que aunque Fromm hace conexión con las teorías de Freud, más bien es Jung el que habla sobre los peligros de que esa protección de la madre o que ese arquetipo madre esté tan activo que se transforma en una sombra que genera una relación de dependencia. Es decir, el niño, ya adulto incluso, sigue siendo dependiente de la madre, que son esta clase de personas adultas, que aunque son adultas, trabajan, se mantienen, son, digamos, económicamente funcionales, siguen necesitando de la figura materna para tomar decisiones importantes en su vida, porque no sienten la plena seguridad de que puedan hacerse cargo de sus decisiones, aunque de afuera usted pueda ver que es una persona totalmente funcional. Llegamos a quizás uno de los más famosos, no desde el enfoque de Fromm, sino desde el enfoque, digamos, freudiano, o sí, freudiano básicamente, que es el amor erótico. Dice Fromm que el amor erótico es un amor apasionado y fusionante. Fíjense que usa la palabra de fusión, de cuando las personas se fusionan, que busca una unión total con el otro. ¿Ok? Sin embargo, Fromm destaca que el amor erótico por sí solo no es suficiente para una relación duradera y satisfactoria, y quizás en este punto sensible, donde Fromm se separa un poco de Freud, por el tema de que Freud habla de que esa pulsión sexual es lo que motiva todo, aunque años después de esas teorías, el mismo Freud lo suavizó y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando Freud dice, ok, me estoy dando cuenta que la pulsión sexual sí es una pulsión importante, de las más importantes, quizás para Freud la principal todavía hasta el momento de su muerte, pero después empezó a darle cabida a entender de que no es solamente la pulsión y que esa pulsión se da no solamente en el ámbito sexual, sino que también se puede dar en otros múltiples espacios. ¿Ok? Otras conexiones sobre el amor erótico. En el banquete de Platón, Platón explora la naturaleza del amor erótico y su relación con la búsqueda de la belleza y de la percepción, de la perfección. Y cuando yo investigaba o relacionaba estos conceptos, después de haberlo relacionado,
me acordé de la estética de la que hablaba Nietzsche cuando decía que la moral tiene criterios estéticos, con su famosa frase de que si tú matas una cucaracha eres un héroe, pero si matas a una mariposa eres un villano, diciendo que la moral tiene criterios estéticos, ¿ok? Por eso lo relacioné con lo que habla Platón en el banquete, ¿no? De cómo ese amor erótico lo que busca es la belleza y la perfección, entendiéndose por ese concepto, digamos, inconsciente de que las cosas cuando las vemos bonitas las vemos perfectas. Pasa mucho en la psicología de la comida. Cuando usted va a un restaurante, por eso es que los chefs se esfuerzan mucho en la presentación de los platos, porque usted puede ver un plato y ese plato se lo sirven hacia los golpes, todo feo, y la carne mezclada con el arroz y con la ensalada, y usted ve eso como un masacote, y ya cuando usted ve, ya antes de usted comer, ya la percepción que usted tiene de ese plato es que ese plato está chimbo, que ese plato no está bueno. Y aún y cuando usted lo pruebe y el sabor es bueno, créame que su percepción ya afectó su gusto y usted va a percibir que está bueno, pero probablemente usted va a percibir que está menos bueno de lo que realmente está bueno. No sé si me explico, ¿no? Entonces, si usted ve un plato muy bonito, bien adornado, con una vajilla que se vea costosa, y usted ve que el plato está muy bien, armonioso, sobre todo a nivel de color y a nivel de cómo está puesto el plato, aun y cuando el sabor del plato no sea la mayor cosa, usted, esa experiencia sensorial que le están haciendo vivir, probablemente haga que usted tenga una percepción mejor de lo que realmente, está pasando en esa degustación que usted hizo. En la Divina Comedia, Dante hace una exploración del amor erótico y espiritual personificado en su personaje principal, que es Beatriz, la famosa Beatriz Portinari, que es una figura central y trascendental en la Divina Comedia de Dante, que más allá de haber sido una mujer real, para Dante se convirtió en un símbolo de la fe, de la belleza y de una especie de guía espiritual. ¿Y quién fue Beatriz en la vida de Dante? Bueno, Beatriz fue un amor platónico que tuvo Dante. Se conocieron cuando ambos eran jóvenes y su encuentro dejó una profunda impresión en el poeta, aunque ese encuentro no fue tan profundo, sino fue más bien un, digamos, un encuentro efímero. Lamentablemente, Beatriz falleció siendo muy joven, lo cual asumió a Dante en una profunda tristeza, llegando a tener a Beatriz en un ideal de mujer perfecta, de la mujer más bella del mundo, de la mujer con la cual él hubiese podido ser feliz. Y gracias a ese ideal de belleza, a ese ideal de amor, erótico, pero platónico a la vez, poco paradójico, de Dante, es que él empieza a bajar por los círculos del infierno, ¿no? Como ese sentimiento profundo de quizás de pérdida, aunque la pérdida ahí la tenemos que poner entre comillas, obviamente es poesía, pero digo pérdida entre comillas porque por ahí decía Nietzsche, creo, si alguien sabe, me corrige, porfa, creo que fue Nietzsche que decía que no puedes perder aquello que nunca fue tuyo, ¿ok? Amor a sí mismo, otro punto importante acá, es un amor esencial, dice Fromm. Para poder amar a los demás implica aceptarse a uno mismo con sus defectos y sus virtudes y cultivar una autoestima saludable. Y aquí mis líderes, cuando es mucho, es mucho. Siempre se habla de que todos tenemos que tener una elevada autoestima, pero realmente decir que necesitamos una elevada autoestima quizás es un concepto un poco mal definido, porque lo que realmente necesitamos es una autoestima equilibrada y saludable. Porque si somos personas con una autoestima muy bajo, vamos a tener problemas, por ejemplo, con el reconocimiento y con el merecimiento. Pero si nosotros tenemos el autoestima demasiado elevada, vamos a caer en el egotismo e inclusive en el narcisismo, en el creer que nos merecemos todo más que los demás porque soy yo. ¿Ok? Entonces aquí el amor a sí mismo lo que trata es un poco más de conseguir ese equilibrio de qué es lo que sería sano para mí, y esa sanidad no se va a medir sino por los resultados y por el bienestar que mi autoestima me está generando. Entonces, el mejor indicador, mis líderes, de que estoy teniendo una autoestima saludable y equilibrada es el resultado que estoy obteniendo de las cosas que estoy haciendo. Las conexiones que hice
Vamos a usar el famoso aforismo socrático de conócete a ti mismo, el cual subraya la importancia de la autoconciencia y del amor propio. Nuestros queridos budistas usan el concepto de meta, tal cual como se usa en la programación neurolingüística. Y este concepto de meta está atado al concepto budista del amor universal, que incluye el amor a uno mismo como una parte de la compasión hacia todos los seres humanos. ¿Qué dice el budismo? Una prueba elemental del amor al mundo es el amor que te tengas a ti mismo. Y eso, utilizando, de hecho, por ahí desempolvé, le dije a Eli, desempolvé los conceptos budistas de una de las conferencias que di en uno de los Leader Talks, que creo que voy a hacer ese regalo en estos días para cerrar el año. A lo mejor voy a tomar un par de días para regalar algunas conferencias de fin de año, que creo que voy a arreglar esas dos conferencias de los Leader Talks, porque de verdad que sería bastante útil para el próximo año. De todas maneras, por ahí cuadro con Eli para hacer las invitaciones correspondientes. El amor a Dios, dice Eric Fromm, es un amor trascendente que busca la unión con algo más grande que uno mismo. Fromm vincula esto con el amor a la vida y a la humanidad. Y aquí también leyendo esta parte, no sé por qué también me conectó mucho con la pirámide de Maslow y en esa parte de buscar la trascendencia, que no es otra cosa, sino que, como diría también Víctor Frank, es esa conexión con un propósito que nos trascienda, de saber o de sentir por lo menos que aquello que yo hago día tras día, el esfuerzo que yo estoy haciendo por hacer o por lograr algunas cosas, es algo que vale la pena. Y vale la pena no por el resultado que voy a obtener yo, sino que vale la pena por el resultado que voy a dejar, y ahí se activa el concepto de legado, una vez que ya yo no esté aquí. Entonces esa trascendencia tiene que ver con algo, primero, que sea más grande que yo, y segundo, que me trascienda a mí. Es decir, que sea algo tan importante y tan valioso a futuro, que cuando ya yo no esté en este plano, eso se siga manteniendo, no importa si se recuerda que yo tuve algo que ver o no. ¿Ok? Porque nosotros ahorita estamos comiendo frutas de árboles que no sembramos y que no tenemos idea de quién carrizo la sembró. Aún así, cada vez que nos comemos un fruto de un árbol que sembró otra persona, pensando o no pensando en dejarlo como un legado al mundo, pero sí sabemos que tenemos que ser agradecidos con esa persona que en algún momento sembró ese árbol y si lo siembra más o menos a la edad que tengo yo ahorita, probablemente lo sembró haciendo conciencia de que si sembró ese mango ahorita, probablemente jamás comería de sus frutos. Pero entonces ahí es digamos, ese amor trascendente de que muchas personas podrán decir, no, pero para que yo voy a sembrar un árbol un árbol ahorita de mango, si eso no, de aquí a que yo me muera, eso no va a dar ningún mango, yo no voy a comer ningún mango de esa mata. Pero sí pensar en que quizás no me lo voy a comer yo o que probablemente no me lo voy a comer yo, pero cuántas generaciones se pueden aprovechar de esa semilla que estoy sembrando yo el día de hoy. Otras conexiones que hice yo sobre este punto me hizo pensar que todas las religiones principales tienen un concepto de amor divino y la búsqueda de la unión con algo sagrado. Y algo sagrado tiene que ver con algo que de verdad yo entienda que es más grande que yo, que es más grande que mi propia existencia. Y Víctor Frank, el padre de la logoterapia, enfatizó la importancia de encontrar un significado trascendente en la vida como la fuerza, como la fuente de nuestra fuerza y de nuestra resiliencia. Víctor Frank no fue el único que usó la frase de que si usted tiene un porqué, usted conseguirá el cómo. ¿Ok? Entonces, buscar ese significado trascendente de nuestra vida para todas aquellas personas que todavía están con el tema de que no conocen cuál es su propósito o no saben cuál es su propósito, un ejercicio valiosísimo y muy hermoso que hago yo constantemente es de empezar a darle significado o sentido a las cosas que estoy haciendo ya que no logro conectar con el propósito, ya que siento que todavía no hallo cuál es mi propósito, entonces una buena opción o una opción bonita sería comenzar a hacer conciencia de las cosas que estoy haciendo actualmente y empezar a darle sentido a las cosas que estoy haciendo. Oye, me voy a empezar a leer este libro, chévere, el hábito de lectura es bueno, pero me hago le doy sentido a esto. Ajá, ¿para qué me voy a leer yo este libro? Ah, bueno, el libro habla sobre el arte de amar. Ok, entonces el propósito o el sentido que le voy a dar a esta lectura es hacer conciencia de cómo estoy amando yo, de cómo estoy validando yo este concepto o de cuál es mi concepto de amor y cómo lo estoy practicando.
Entonces, al yo ir dándole sentido a las cosas que estoy haciendo, entonces el propósito va a comenzar de alguna manera a salir por ahí y a mostrarse, a decir, mira, aquí estoy. Tu vida tiene sentido y el propósito de ella es tal cosa. Vamos a hablar un poco sobre Eric Fromm y el amor a sí mismo, ¿ok? Para Fromm, el amor a sí mismo es fundamental para poder amar a los demás. Nadie da lo que no tiene, ¿ok? En liderazgo tenemos un principio que dice exactamente así, el líder no da lo que no tiene. Entonces, si nosotros como líderes queremos dar algo, antes de poder darlo, mis líderes tengo que desarrollarlo. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas importantes que quiero dejar al mundo, pero para eso necesito prepararme. ¿Ok? Yo no puedo decir, no, yo estoy buscando la paz del mundo cuando mi vida no está en paz. Yo no puedo dar consejos, por ejemplo, a la gente sobre finanzas cuando mi vida financiera es un desastre y vivo hundido en deudas. Yo no puedo estar dando consejos de fitness o consejos de salud cuando tengo sobrepeso y no hago ningún tipo de actividad física. Y me la paso más tiempo enfermo que sano. Entonces, ese equilibrio que necesitamos pasa por entender que no puedo dar lo que no tengo. ¿Ok? Es un amor sano, dice Fromm, basado en la aceptación de nosotros, la aceptación de uno mismo, en la autoestima y en el reconocimiento de nuestras propias necesidades, de hacer conciencia de cuáles son nuestras principales capacidades, pero a su vez también hacer conciencia de cuáles son mis puntos débiles o mis debilidades, no para reprochármelas, sino más bien para buscar hacer equipo con otro que pueda de alguna manera ayudarme a ser más fuerte en aquellos aspectos en los cuales me siento débil, o por lo menos en aquellos aspectos que yo reconozco que tengo debilidad. Aunque el amor a sí mismo implica cierto grado de egoísmo, Freud lo diferencia del narcisismo patológico, ¿ok? Del que habla Freud. El amor a sí mismo sano permite establecer relaciones auténticas con los demás, mientras que el narcisismo se caracteriza por una exaltación desmedida del propio ego y una falta de empatía bastante evidente. Y quiero repetir esta última parte, ¿ok? Mientras que el narcisismo se caracteriza por una exaltación desmedida del propio ego y una falta total de empatía. Uno de los conceptos que está por ahí de moda es 5 razones para que detectes a tu novio narcisista o 5 cosas que hacen los jefes narcisistas. Y hablan del narcisismo como si fuese algo fácil de identificar. ¿Ok? Recuérdense que el narcisismo es un trastorno de la personalidad. Por ende, que una persona en algún momento piense en sí mismo y diga, oye, Eli, no te voy a acompañar para esa fiesta porque es en un sitio peligroso y vamos a salir caminando de noche. Y decir, oye, Jimmy sí es egoísta, piensa en él en vez de acompañarme, qué narcisista es. No, yo estoy pensando en mi integridad física primero, y si tú no tienes ese sentido de supervivencia, de no hacer cosas peligrosas que pongan en riesgo tu propia vida, el trabajo lo tienes que hacer tú, no lo tengo que hacer yo. ¿Ok? Ahora vamos a ver desde el enfoque de Sigmund Freud y lo que Freud hablaba sobre el narcisismo. Y fíjense que Freud hacía, digamos que un énfasis entre lo que él llamaba el amor primario, ¿ok? Donde Freud consideraba que el narcisismo como la forma original de la libido, es decir, el amor dirigido hacia uno mismo. En la infancia, el niño se experimenta a sí mismo como el centro del universo, ¿ok? Y esta libido, en la teoría freudiana, en términos simples, es la energía psíquica que impulsa nuestras acciones y deseos, especialmente aquellos relacionados con el placer. Pero Freud la concebía como una fuerza vital, una especie de combustible que nos mueve a buscar la satisfacción, de manera egoísta, por supuesto. Con el tiempo, Freud amplió la definición de libido para incluir no solo las pulsiones sexuales, sino también cualquier tipo de energía psíquica dirigida a un objeto o a una meta. Es decir, la libido no se limita al sexo, eso lo pensó Freud después, sino que puede manifestarse en diversas actividades y en relaciones con otros. La libido está regida por el principio del placer, que busca la satisfacción inmediata de nuestros deseos y la reducción de la tensión. Y fíjense que cuando hablamos de placer, no está necesariamente atado
atado al sexo, ¿ok? Porque el placer también puede provenir de alcanzar una meta y tener un reconocimiento. Eso también le genera a las personas placer. La libido se dirige hacia un objeto que puede ser una persona, que puede ser una idea o incluso una actividad simple. Este objeto varía a lo largo de nuestra vida y se transforma a medida que nosotros vamos madurando. Es decir, para Freud, esa libido o esa pulsión parte del proceso de individuación del que hablaba Jung, pero Jung lo ve desde otro aspecto, pero sí desde el aspecto freudiano de la madurez. La madurez tiene que ver un poco también con esa capacidad de controlar la pulsión, porque Freud después entendió que no somos seres humanos, que somos seres humanos y que no somos animales, que no podemos controlar nuestros instintos. Y de eso también hablaba un poco en otro contexto Víctor Frank, cuando él decía ese modelo proactivo en el cual Fran decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, pero es un espacio que en la medida que nosotros vamos madurando y vamos creando mayores niveles de conciencia, ese espacio se va haciendo un poco más grande, al punto de que nos puede permitir en situaciones bastante delicadas y de mucha presión externa, tomarnos el tiempo necesario para decidir en función de nuestros principios y nuestros valores. Y eso es el concepto desde la psicología planteada por Víctor Frank y desde el liderazgo, es lo que nosotros llamamos proactividad. ¿Okay? Es la capacidad de tomar las decisiones cruciales de nuestra vida sin importar las presiones del entorno. Cuando hablamos de narcisismo primario versus el narcisismo secundario desde el enfoque freudiano, y Freud distinguió entre esos dos tipos, el primario propio de la infancia y el narcisismo secundario que surge como una defensa ante la frustración de no obtener el amor de los demás. Fíjense que tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración. Como no he desarrollado, como no he madurado, esa tolerancia a la frustración es demasiado baja y por eso trato bajo cualquier medio disponible alcanzar siempre mis objetivos sin importarme si le estoy haciendo daño o no al otro. Ya el narcisismo patológico se caracteriza por una grandiosidad exagerada, una necesidad constante de admiración y una falta total de empatía por el otro. El único que gano soy yo y no me interesa en lo más mínimo que ganes tú. Llegando a niveles donde hay algunos narcisistas patológicos que no les importa tanto si yo salgo bien favorecido, pero yo gana algo, no me importa. Pero ya hay unos narcisistas patológicos muy extremos donde no solo es que yo gane más que todo el mundo, es que yo no quiero que nadie gane nada, solamente yo. Ya eso es un nivelazo más grande. ¿Okay? Si trato de conectar ambos conceptos, el amor a sí mismo sano como un antídoto al narcisismo, Fromm sugiere que el amor a sí mismo sano puede servir como un antídoto al narcisismo patológico al aceptarnos y valorarnos a nosotros mismos. Disminuimos la necesidad de buscar constantemente la aprobación de los demás y desarrollamos una mayor empatía. Pero esto es algo que se hace a nivel terapéutico. ¿Ok? Y el narcisismo, visto como una herida en el amor hacia uno mismo, es decir, en un golpe a nuestro ego, Freud, por su parte, sugiere que el narcisismo patológico puede ser el resultado de una herida en el amor a nosotros mismos, o el amor a sí mismo, ¿ok? El cual provoca o fue provocado por una experiencia infantil de rechazo o abandono. Las famosas heridas de la infancia que están de moda por ahí. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para poder entrar en los tres tipos de amor según la filosofía clásica. Hago ese pequeño paréntesis ahí para ver que, aunque está relacionado con el tema, no es una continuación, porque esto no está en el libro de Fromm. ¿Okay? En esos tres tipos de amor según la filosofía clásica, empezamos con el que para los filósofos era el más latente, que era el eros. Y el eros es el amor más reconocido y asociado al deseo, la pasión y la atracción física. Es el amor más inmaduro que hay, porque está basado únicamente en esa necesidad, digamos, básica en la pirámide de Maslow, ¿ok? Que es la de satisfacernos sexualmente. Es el amor romántico el que nos hace sentir mariposas en el estómago y nos impulsa a buscar la unión con la otra persona. Es lo que nos da esa pulsión de la que hablaba Freud de que quiero estar contigo, ¿ok? Y en la mitología griega, Eros era el dios del amor,
representado como un niño alado con un arco y una flecha. ¿Se acuerdan de Cupido? De ahí proviene Cupido. Cupido realmente es el dios Eros. Cuando hablamos de filia, este tipo de amor se refiere a la amistad, al cariño que sentimos por nuestros amigos y nuestros familiares. Es un amor basado en la confianza, el respeto mutuo y el compartir intereses comunes. La filia es un amor mucho más estable y mucho más duradero que el eros y es fundamental para el desarrollo de una vida social plena. Y fíjense lo importante de acá cuando hablamos de que es un amor estable y duradero. Hay muchas personas que no maduran sus conceptos de amor y se quedan pegados en el amor adolescente. Ese amor adolescente que el único componente que tiene es el eros. ¿Ok? Me gusta físicamente, me gusta pasar tiempo contigo, me gusta la intimidad contigo, pero cuando empezamos a relacionarnos como una pareja madura, como una pareja ya de larga data, y esa parte que muchos psicólogos llaman romanticismo, que es eso de las maripositas en el estómago, de que poderme quedar hablando contigo por teléfono hasta las 3 de la mañana, de que no veo ningún error en ti, todo lo veo maravilloso, hasta cuando me sales con una patada, ay, qué linda se ve cuando se pone brava, pero ya cuando pasamos esa etapa erótica, cuando pasamos esa etapa del enamoramiento, que es cuando viene la construcción del filia, la construcción de algo mucho más importante, que es lo que va a hacer que la familia, que la relación dure o trascienda el tiempo, es cuando si usted no es maduro, usted se va a quedar pegado en que esa persona cambió, ya no me trata como antes, ya se quiere quedar dormido a las 3 de la mañana cuando antes podíamos pasar toda la noche hablando por teléfono y irnos al trabajo tranquilo, entonces ya no me quiere. No, sí te quiere, lo que pasa es que la persona ha evolucionado en su amor, la persona ha madurado su amor y tú sigues en el amor inmaduro del Eros, pretendiendo que la persona constantemente va a estar pendiente de ti, constantemente te va a estar mandando mensajes, constantemente te va a estar invitando a comer, constantemente va a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y tenemos que tener conciencia que el eros es un amor que consume exageradamente niveles de energía. Por ende, la persona no puede mantener ese erotismo como los primeros 2 meses por años. Si hay alguien que lo puede hacer, maravilloso que tenga tanta energía. ¿Ok? Y por último, el agape. Este es el amor más elevado y desinteresado asociado a la caridad y al amor universal. El amor que sentimos por todos los seres humanos sin distinción. El ágape es un amor divino que busca el bien del otro por encima de cualquier interés personal. Te quiero por lo que eres, no porque yo te necesite o por lo que tú me hagas sentir o por lo que tú representas para mí. Te quiero porque eres un ser humano y en ese simple acto de humanidad te quiero. Otro paréntesis aquí para hablar un poco, estos son temas relacionados conexos a Eric Fromm, no son de Eric Fromm, son más clásicos, y vamos a hablar un poco sobre Aristóteles y su visión de la amistad. Aunque Aristóteles no usó el término agape como tal, aunque hay muchos autores que dicen que sí lo usó, pero no usó el término agape como tal, sí desarrolló una profunda reflexión sobre la amistad en su obra Ética a Nicomaco, que es un clasicazo de la filosofía. Él distingue estos 3 tipos de amistad. Aristóteles decía que hay amistades que son de utilidad, que se basan en un interés mutuo y en un beneficio de que cada uno obtiene de la relación y que ese beneficio mutuo se entiende y se sabe, está como dice uno en términos de niño, está cantado. Yo sé que voy a obtener de la amistad contigo y tú sabes que vas a obtener de mi amistad contigo. Ahí no hay nada oculto. La amistad de placer, que se basa en el disfrute de la compañía del otro y el compartir experiencias que son agradables para ambos. Es decir, es el tipo de amistad donde nosotros cada vez que estamos juntos la pasamos bien, son estos amigos de copa, estos amigos para tomarnos un café, estos amigos para pasar ratos agradables, para pasar ratos juntos, ¿ok? En este tipo de relación lo más sano es que ambos sepan que son amistades por placer, por pasarla bien. Y la amistad perfecta según el querido Aristóteles, es la amistad basada en la virtud, vuelve a salir la palabra virtud acá, en el amor mutuo y en el respeto por las cualidades del otro, ¿ok? Esta amistad perfecta es la más duradera y la más valiosa. Por ahí hay un refrán que dice que si usted tiene un amigo por más de 7 años, ese amigo probablemente sea un amigo para toda la vida, ¿ok? Si comparamos un poco Aristóteles con Fromm, vamos a ver que hay unas similitudes. Ambos filósofos reconocen la importancia de los diferentes tipos de amor en la vida humana,
Tanto Aristóteles como Fromm destacan la importancia de la amistad y del amor desinteresado para poder madurar como seres humanos. Y entre las principales diferencias, Aristóteles se centra más en la amistad como un aspecto fundamental de la vida buena, mientras que Fromm ofrece una visión más amplia del amor, incluyendo el amor a sí mismo y el amor a Dios. Mis líderes, momento de sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias. Fíjense que la semana que viene, mis líderes, no va a haber clase de maestría, sino que vamos a cerrar este libro con la tercera parte, el amor y su desintegración en la sociedad occidental contemporánea, y la parte 4, la práctica del amor. Para mis líderes que estén en Venezuela, aunque vamos a hablar a ver si podemos hacer la transmisión en vivo para que las personas que quieran acompañarnos vía Zoom puedan asistir a este evento Visión 2025, Diseñando mi futuro en el presente, que va a ser el día sábado 21 de diciembre de 9 a 2 de la tarde. Va a ser presencial aquí en Caracas. Así que todas aquellas personas que el día 21 de diciembre quieran pasar un buen rato creando la visión o el Vision Board del año 2025. Yo siempre he hecho el cuento cuando entramos en pandemia, porque el Visión 2021, que en esa oportunidad lo hicimos junto al grandioso Gabriel Osorio, que fue, imagínense, ese Visión 2021 fue en 3 sesiones, hicimos 3 sesiones vía Zoom, y lo maravilloso fue que ese fue uno de los Vision que más personas participaron, y donde muchísimas personas hicieron unos planes maravillosos, y después tuvimos que repetir o hacer una sesión adicional en marzo cuando llegó la pandemia, porque empezó las personas a escribirnos, a mí y a Gabo, preguntándole, ajá, ¿y ahora qué hago yo con este maravilloso plan encerrado en mi casa en pandemia? Y me acuerdo yo que esa ha sido la pirámide de objetivo más maravillosa, porque en el caso particular, en el mío, en mi propia pirámide, esa pirámide la tuve que mochar por la mitad y decir, bueno, esta mitad de la pirámide, lamentablemente por esta, mientras dure la pandemia no vamos a poder avanzar, e integré una nueva mitad de la pirámide, y fue la cosa más maravillosa del mundo, porque gracias a esa revisión que se hizo de la pirámide, es que hoy tenemos el Fondo Editorial Líder Activo, que ya lleva 15 títulos editados, no solamente los libros míos, sino los libros de otros maravillosos autores que nos han tocado la puerta para poder publicar sus maravillosas obras con nosotros. Así que, mis líderes, si alguien desea o tiene alguna duda, algún comentario, Joffer, si tienes alguna pregunta, algún comentario, es tu No, momento. es mi momento. No, Jimmy, no, muchas gracias. De verdad que muy interesante ese tipo de tipos de amor y de diferentes definiciones por los distintos autores. Este, yo estaba más motivado por el amor hacia uno mismo, el amor propio. Ujú, Creo que es la gran necesidad en este mundo, ¿eh? Donde todo el mundo se quiere poner como víctima de alguna situación y algo para que todo el mundo sienta el pobrecito de la otra persona, en vez de tener la sobriedad de decir, sí, es mi culpa y afrontarla, ¿no? Con ganas de volver a hacerlo para que salga bien, ¿no? Entonces, esa parte de amor propio calza perfecto en todos los conceptos que definiste. Y algo muy importante cuando mencionaste la parte de la amistad. Yo digo, wow, amistad esas de interés. Tú no puedes creer como tú en tu vida de repente la mitad o más de la mitad de tus amigos fueron por interés y los mantuviste por interés, sin darte cuenta. Estamos hablando de actos completamente inconscientes, hasta que te das cuenta que al final no tenías ninguna amistad. Y eso es impresionante cuando lo detectas o lo ves. O mi caso particular, amistad de colegio y muchos años y te vuelves a encontrar y es como si fuera tu hermano del alma. Y los consigues después de 20 30 años y creo que siguen siendo los buenos compañeros de la vida. nos ha pasado, ¿verdad? No sé, suena por ahí, Jimmy, ¿no? Y comparte los ideales y compartes estilo de vida y compartes muchas cosas en una simple sentada, ¿no?
no tiene que ser mucho más allá y tú sabes que puedes contar con esa amistad por el resto de tu vida. O sea, de verdad que todo eso cabe muy bonito en las definiciones como lo pusiste y lo plasmaste. Muchas gracias, Jimmy. Gracias a ti, Joffer. Fíjate, Platón, tiempo después, en estas mismas definiciones de amistad, él hizo un pequeño refinamiento y lo llamó amistad utilitaria. ¿Ok? Y a veces cuando hacemos esa conciencia, oye, yo he llegado a tener amigos por conveniencia. Y ahí es donde viene el tema de la emisión de los juicios y cómo emitimos los juicios. Porque a veces cuando tú te das cuenta, y esto es algo tuyo solito, no lo estás comentando con nadie, sino tú en tus reflexiones, oye, te das cuenta que alguien que tú pensaste que era un amigo del alma, resulta que llega un momento en que la amistad se pone a prueba, porque eso es el tema con las relaciones. Todas las relaciones llegan hasta su primera prueba. Si pasan la primera prueba y todas las relaciones tienen pruebas, es donde tú dices, ah, bueno, es que hemos pasado mucho. Yo tengo amistades que hemos pasado unas pruebas terribles que decimos, oye, si ya pasé esta prueba contigo, Joffrey, y seguimos queriéndonos, quiere decir que aquí hay algo importante en relación de amistad, ¿no? Y es lo que tú dices, hay personas con las que tú fuiste demasiado unido y voy a robarme tu ejemplo del liceo porque Joffer y yo estudiamos en el mismo colegio, somos compañeros de colegio, aunque no estudiamos exactamente el mismo año, pero el colegio nosotros estudiamos los salesianos y eso es un amor fraternal de verdad. Cada vez que yo me consigo un salesiano, sea que estudió conmigo o no, hay como un nivel de empatía ya por default, ¿no? Pero sí me he dado cuenta, igual que tú, Joffer, de que a veces tú conectas con personas de tu infancia o de tu pasado, que éramos uña y mugre, que éramos inseparables, que éramos que dijimos, bueno, vamos a ser amigos para toda la vida, y de repente te lo consigues años después, que estuviste separado de esa amistad o perdimos contacto, lo que sea, sobre todo en el caso de nosotros, de esa vorágine de que la cantidad de gente que se ha ido del país, en el caso tuyo particular, andas por allá por Australia. Entonces, cuando te vuelves a reencontrar con esa persona, te das cuenta que es un perfecto extraño y te sientes mal y dices, oye, vale, si este chamo era el pana mío, y comíamos Mm, juntos y pasamos para arriba y para abajo juntos, vivíamos en la playa, en el cine, y me sentí como incómodo hablando con él. Sin embargo, hay otra persona, quizás de esa misma época, por llamarlo de alguna, para poner ejemplo más bonito, y de repente te consigues con esa persona que quizás eras menos cercano con esa persona y resulta que te retomas con esa persona y es como si el tipo no hubiese pasado, como si nos hubiésemos visto la semana pasada y retomamos la confianza y nos seguimos echando cuentos y nos seguimos faltándonos el respeto con chistes, tú sabes, y nos damos cuenta que como que el tiempo no pasó. Y eso es un perfecto validador. Le comentaba yo a Eli hace rato que conversábamos y decíamos que el tiempo y la distancia son dos indicadores o dos pruebas importantes para saber qué tan profunda era esa amistad. mm, Yo he quedado muy mm. sorprendido, me ha pasado muchas veces, Jofre. Me pasó contigo en la parte positiva, cuando viniste el año pasado de visita, que volvimos a tener contacto y es como si no hubiese pasado nada, como si no hubiésemos tomado una cerveza la semana pasada en la Hermandad Gallega y resulta que habían pasado unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, Un viaje, y parecía que no hubiese pasado el tiempo. claro. ¿Ok? Y personas con las que he dejado de verme menos tiempo que lo que dejé de verme contigo y me lo consigo en la calle casi que se le olvidó mi nombre. Y tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, no éramos tan Mm, cercanos como yo pensaba, ¿no? Pero es lo bonito, mm, Joffer, como lo dije al inicio. Una de las partes bonitas de madurar es precisamente la parte en la cual tenemos la oportunidad de resignificar conceptos, de no quedarnos con un concepto como que inamovible. O sea, es dejar de vivir de dogmas, de no ser tan dogmáticos y entender de que algo que para mí era una verdad del tamaño de las cataratas del Niágara, ya ahorita puede ser un chorrito. Y lo que antes era mm, una verdad como un chorrito, ahorita es la base fundamental de cómo estoy viviendo mi vida. Ahí el tema está en ese continuo de madurez del que hablaba Kobe, de tener la capacidad de decir, oye, pensaba de una manera y ahora estoy pensando de otra, y eso es totalmente válido. Y de hecho, Maturana decía que debería ser un nuevo derecho humano, el derecho humano de cambiar de opinión y no tener que explicar por qué estoy cambiando de opinión. mm, Sencillamente un día me levanto, abro los ojos y me doy cuenta que esto no sirve o esta cosa que estoy haciendo ya no para mí no es útil y sencillamente cambiarlo y que nadie tenga que venir a reprocharte, oye, Jofre, pero tú el año pasado dijiste,
Ah, eso fue el año pasado. Y entonces echamos manos de Heráclito y decimos, bueno, Heráclito dice que no te puedes bañar dos veces en el mismo río porque ni el río es el mismo ni tú eres el mismo. Ergo, yo puedo pensar de una manera o tener un argumento muy fuerte en relación a un tema y sencillamente pasado un poquito de tiempo me doy cuenta porque empecé a tener otra visión o porque tengo información más valiosa o más nueva sobre ese tema y sencillamente decir, oye, estaba equivocado. Y es más, a veces puedo cambiar de opinión sin que eso amerite que estuve equivocado, porque a lo mejor en el momento que estuve era lo correcto. Es como el amor, cuando se acaba, cuando tú tienes una ruptura amorosa y de repente tú durante los años que tuviste con esa persona, amabas a esa persona con locura y resulta que pasó algo. No vamos a decir nada malo, sino sencillamente el amor se apagó y tú tomas la decisión de separarte de esa persona y no con esto quiere decir que vas a odiar a la persona, sino que ahorita la situación cambió, ya es algo distinto, puede pasar, que ha pasado, por lo menos en mi círculo cercano lo he visto, de que a lo mejor habían cosas que eran, digamos, cosas en común que teníamos y ya yo cambié de parecer, tú cambiaste de parecer y bueno, ya no podemos estar juntos o tomamos esa decisión y es totalmente válido y es una decisión madura. Tengo el caso de unos amigos, tengo el caso de unos amigos que tuvieron 20 años de casados, el mejor matrimonio que yo había visto en mi vida. ¿Y qué pasó? Que en un punto, después de 20 años, la señora cambió unas cosas, el señor cambió otra cosa, él cambió de religión y ella cambió de lo que comía, se metió a vegana, este cambió de religión y entonces es el ser vegano siendo este un carnívoro y cambiar este de religión, cuando a esta señora no le gustaba la religión, fueron dos factores que ellos se sentaron y dijeron, mira, así no podemos porque hay un nivel de tolerancia muy bajo entre que yo no quiero comer como comes tú y tú me estás prohibiendo a mí que yo coma en carne en mi casa y yo quiero ir para mi culto una vez a la semana y a ti te molesta y quieres meterme una actividad en los días que yo quiero ir para mi culto. Entonces ya cuando hay esa separación, que ya ahí se está rompiendo la filia, ahí se está rompiendo el querer al otro de su virtud, ahí se está rompiendo el querer el bienestar del otro, porque si esa religión te hace feliz, vaya, y si yo no quiero ir, no te acompaño, está bien, haré yo otra cosa, y si yo no quiero comer carne, está bien, no comeré carne yo, y bueno, tampoco me obligues a que te la prepare, te la prepararás tú, pero ese tipo de acuerdos tienen que ver con la filia. Y es por eso que muchos autores hablan de que la filia y el agape son mucho más importantes para las relaciones a largo plazo que el erotismo, porque el erotismo se va. Ujú. Tarde o temprano, por más creativo que usted sea, el erotismo se va. Y lo que va a hacer que sigamos juntos va a ser la filia que hayamos desarrollado y el agape que hayamos construido. Así de simple. Gracias, Joffer, por acompañarme en la grabación. Eli se quedó sin luz y sin internet. Fue por forfa que se salió. Y a los quedaron por redes, por TikTok. Muchísimas gracias. Y los que estemos aquí en Venezuela, en Caracas, que quieran asistir al presencial del 21 nos escriben por redes. Y los que no estén en Venezuela, atentos a ver si logramos hacer la conexión, o si vemos si podemos hacer conexión para que también puedan participar en Visión 2025 que ya está listo. Ahorita estaba revisando con él y mañana lo reviso con el psicólogo para ver que todo el contenido esté.